Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, estimados radiovidentes. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestro Mundo, donde echamos una mirada a la historia a través de la Biblia y el mensaje, una mirada a la historia y a las profecías. Antes de saludar a nuestros queridos panelistas, los que me acompañan como siempre aquí en el panel, aunque sea a la distancia, me gustaría entregar un saludo especial y con mucho afecto a quienes nos escriben cariñosamente a través de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Primeramente a nuestra hermana Montserrat Gómez, quien nos escribe a través de YouTube, nuestro hermano Marco Monsalves, Benjamín Aniñir, Erika Correa. A Erika Correa me gustaría entregarle un saludo muy especial y también le queremos decir, en conjunto con nuestros panelistas, sí estuvimos orando por ella porque ella nos pidió la oración a través de un comentario. Nosotros estuvimos orando y confiamos en que esas oraciones que nosotros hicimos en conjunto con las que ella también debe haber realizado en su casa fueron efectivas y de gran bendición. Un saludo a nuestra hermana Marichuy Santander, Ariel García, Santiago González y Carmita de Villasagua. Que Dios les bendiga, es un enorme placer tenerlos como auditores. Bien, ahora me gustaría saludar, sí, a mis estimados panelistas, partiendo con nuestro hermano Ángel David. ¿Cómo está, hermano Ángel David Cáceres? Dios le bendiga. Dios te bendiga, Pedro. Dios te bendiga, David Fernández, y Dios bendiga a toda la radio audiencia que nos estará sintonizando. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentra ahí en su casa en este tiempo de cuarentena? Pedro, bien, gracias a Dios, feliz. Estamos en la iglesia de nuestra casa, recibiendo las bendiciones de nuestro Dios, recibiendo los beneficios de estar escondidos bajo la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubre de todas estas plagas y de este edén de Satanás en el cual estamos inmersos. Amén, amén. Bueno, nosotros estamos aquí en este tiempo de cuarentena junto a mi hermano Ángel Cáceres, ahí en medio de esta Santiago, pero qué suerte que han tenido algunos que tienen sus propiedades fuera de esta ciudad y tienen un rico campo para caminar. ¿Cómo está mi hermano David Aliro Octavio Fernández Guerrero? ¿Cómo está, mi hermano? Hola Pedro, Dios te bendiga. Hola David. Cada programa me añade un nombre más, Pedro más, ¿no? ¿Ah? Ahora añade el nombre de mi padre, así que bien. Bien, feliz Pedro, damos gracias a Dios que nos permite estar acá en este lugar un poco más retirado, ¿cierto? Más en el campo. Bastante frío, ha hecho mucho frío por acá, pero estamos muy agradecidos de Dios, ¿cierto? Que nos mantiene, estamos conectados, siendo bendecidos con la palabra, con la predicación. Bien, feliz, el corazón está pero que revienta de alegría y felicidad viendo cómo esta palabra nos está poniendo en un reto, ¿cierto? Nos está poniendo ahí a prueba que realmente nos levantemos con fuerza. Así que bien, felices, un saludo a todos los auditores, todos los que ven este programa, sean grandemente bendecidos. Bien. Bueno, una pequeña anécdota así para el programa. Con mi hermano David, hace mucho tiempo, con nuestro hermano David Fernández, hace ya no sé cuántos años, no sé si te acuerdas, fuimos a Chiloé, a la isla de Chiloé en el sur de Chile. Estando allá... Más de 12 años. Más de 12 años, mira. ¡Wow! No pensaba que era tanto. Fuimos para allá y anduvimos cazando, ¿te recuerdas? Cazando pajaritos con mi rifle Apostón. Un rifle Apostón 4,5. Sí. Pero yo tengo entendido que por allá donde tú vives hay conejos y hay otros tipos de animales. Me acuerdo que cuando fuimos para allá te jactabas de la puntería que tenías porque le daba en la cabeza a los pajarillos, a buena distancia. ¡Pum! Sí. Le daba en la cabeza y yo no le pegaba ni uno. Ah, bueno, yo sí, me recuerdo que le pedía uno y fue algo muy glorioso en ese momento. Pero te jactaba de que tenía buena puntería. ¿Y allá donde estaba, has ido a cazar algo o ya perdiste, digamos, el desempeño, esa... Últimamente he andado descalibrado con el rifle. Los niños sí son muy buenos. Los niños andan, pero tienen un ojo pero milimétrico para
para el disparo, así que hasta ahora estamos solamente con tiro al blanco. Ya no hemos salido a cazar, solo tiro al blanco. Pero qué emocionante cuando llegue ese momento, ¿no? Ir a cazar es algo muy lindo, la verdad. Y uno lo hace bien, como dice el hermano Branham, que pegaba en la cabeza para que ese animalito no sufriera, que pegaba justo en el punto clave, entre ceja y ceja. Así es. Bien. Yo creo que el hermano David Fernández está practicando con sus hijos para que cuiden a su pequeña hermanita. Yo creo que el día en que No, lleguen ahí a pedírsela, ahí va a recuperar su buena puntería. Aquí vengo pronto, dice el Señor, así que Amén. estamos esperando. Estamos creyendo eso. Amén. Me sumo. Amén, amén. También tiene pequeñitas. Sí. Bien. Comenzando ahora el programa del día de hoy, vamos a iniciar con un tema muy rico, un tema que es extraordinario y que nos fue traído por la boca de un profeta, el mensajero de esta edad final, ¿no? Nuestro hermano William Marion Branham. Me gustaría partir por que me acompañara leyendo una cita aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice así en el bendito nombre del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios bendiga la lectura de su palabra. Bien, comenzando con el programa del día de hoy, queremos comentarles que nos vamos a adentrar en lo que es las 7 edades de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia. ¿Qué son estas 7 edades? ¿Cuál es la primera edad? ¿Y cuál es el gran plan que se va a ir desarrollando, el gran plan perfecto de Dios que se va a desarrollar durante estas 7 edades? ¿Y en qué punto de esta historia nos encontramos nosotros? Es a donde pretendemos llegar. Y bueno, para dar inicio, nos gustaría darle la palabra ahí a nuestro hermano Ángel David, que nos comente un poco acerca de qué son estas edades, rápidamente, cuál es la primera edad y cuál es el mensajero enviado a esta primera edad. Hermano Ángel David, Dios le bendiga. Amén, Pedro. Dios te bendiga. Bueno, para responder esa pregunta y luego empezar a ahondar un poco este proyecto, este estudio ambicioso que tenemos, que Dios nos ayude a poder tocar los puntos sobresalientes. El primer ángel mensajero a la primera edad de la iglesia es Pablo, y la primera edad de la iglesia es Éfeso. Bien, para eso es para que los auditores que quizás no son muy estudiosos de la Biblia, muy estudiantes bíblicos, puedan entender de lo que estamos hablando. Ahora, como nuestro hermano Pedro Emán leyó los primeros versículos del libro de Apocalipsis de San Juan, el último libro de las Sagradas Escrituras, este libro y este estudio es un estudio de misterios y de símbolos. Y por miles de años, hombres y mujeres han intentado entender estos misterios. Pero ahora nosotros los podemos entender, no por ser más grandes que ellos, sino que porque la revelación ha venido a este día final. Me gustaría que comenzáramos para contextualizar. Me gustaría partir comenzando leyendo en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 10 al 12. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El personaje de quien hablaremos más adelante es Juan. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros
de oro. 7 candeleros de oro. Aquí ya comienza el misterio. Estos 7 candeleros de oro representan las 7 edades de la iglesia. Y este misterio forma parte de los grandes misterios de la Biblia, así lo entienden los estudiantes bíblicos, y que están, para nombrar a alguno, como el doctor Scofield, al cual el santo profeta de esta última finalidad, nuestro hermano William Marion Branham, validó su estudio, que está en Mateo capítulo 13, el versículo 11 particularmente, donde se habla de los misterios, y él dice, el doctor Scofield dice que en las Escrituras un misterio es una verdad que, habiéndose hallado oculta, ahora está ya divinamente revelada, pero en la cual, a pesar de su revelación, existe todavía un elemento sobrenatural, ¿ya? Entonces, esa es una definición de misterios, y esa definición el profeta de la edad la valida y la repite en el mensaje: Señor, ¿es esta la señal del fin? Él valida este estudio del doctor Scofield. Y uno de los grandes misterios de la Biblia es el que está en Apocalipsis 1:20. ¿Cuál es ese misterio? Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos tener acceso a la revelación de estos misterios? La misma Biblia dice que es un misterio, el misterio de las 7 estrellas que has visto. La Biblia dice que son misterios, pero también la Biblia, para ti, radiovidente, que nos estás escuchando y que quizás no conoces mucho de las Sagradas Escrituras, la misma Biblia dice en Apocalipsis 10:7, sino que los días de la voz del séptimo ángel, ojo allí, del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio, lo que estamos hablando nosotros hoy día, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, al tomar esa cita, necesariamente debemos unirla, conectarla con Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, misterio, secreto, a sus siervos, los profetas. Entonces, amigo que nos sintonizas, entenderás que nosotros actualmente estamos viviendo bajo la luz de la revelación del séptimo ángel, porque así dice Apocalipsis 10:7, que en la voz del séptimo ángel los misterios se revelarían, y este séptimo ángel no podía ser nada más ni nada menos que un profeta, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Entendiendo esa base, podemos darnos cuenta que esas 7 edades estuvieron escondidas en la Biblia. Estas 7 estrellas, este candelero con 7 luces o 7 velas, ¿ya? Estuvo escondido este misterio en la Biblia, y si nos podemos ir rápidamente al segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, en el capítulo 25 es Dios mismo quien da las instrucciones a Moisés para la construcción de un tabernáculo. Amén. Y en el verso 31 al verso 40, las instrucciones son para la construcción de un candelabro o un candelero. Amén. Para los que puedan anotar, y pasaremos bastante rápido por estas citas para no alejarnos mucho del punto principal. Ahora, ¿cuáles eran las características que tenía este candelero? Este candelero que vio Juan en la visión de Patmos. El candelero es el mismo candelero hebreo que Moisés construyó en el tabernáculo. Amén. Una de las características principales es que es de oro puro. El candelero es de oro puro. Y la Biblia habla que fue hecho de un talento, una medida antigua que en la actualidad sería aproximadamente 34 kilos. 34 kilos de oro puro, el candelabro. Amén. La segunda característica es que fue labrado a martillo. No podía ser fundido, sino que tenía que ser labrado a golpe de martillo. Así fue construido. Tercera característica, poseía una rama central donde había un receptáculo vacío y 6 brazos laterales, 3 hacia su derecha y 3 hacia su izquierda. Amén. Estos brazos laterales
tenían orificios, eran huecos por dentro para conectarse con la fuente principal de aceite que estaba en el centro o en la base del candelabro. ¿Ven? Otra característica es que se alimentaba con aceite. Recordemos que este no es un portalámparas como los que podemos tener nosotros en nuestras casas, sino que es un candelero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tenía sus ramas, se conectaban por dentro con una mecha que caía a la fuente de aceite. Amén. Y ese aceite que se utilizaba era un aceite puro, hecho a base de olivas machacadas. Gloria a Dios. Otra característica es que las lámparas nunca dejaban de alumbrar. Ahora, usted me dirá, si alumbraban es porque estaban en un lugar oscuro. En cierto sentido, sí, estaban bajo techo. El candelabro o candelero estaba en el lugar santo, en un lugar específico, en el lugar santo del tabernáculo. Y era encendido de una manera muy particular por el sacerdote. Amén. Ahora, entonces, para avanzar, el pueblo de Israel, con quien Dios lidió por 6.000 años, ellos sabían que eran exclusivos de Dios. Ellos eran el pueblo de Jehová. ¿Cómo se conocía a Jehová en ese tiempo? Jehová era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo nombraban, ¿cierto? Entonces debemos comprender que ese Dios era un Dios particular de este pueblo hebreo. Ellos no tenían en sus mentes considerado que alguna vez ese Dios iba a tener un plan donde incluyera a los gentiles. Y ellos cargaban en sus hombros este candelero, porque recordemos que el tabernáculo se movía cada vez que la nube avanzaba. Ellos debían desarmar el tabernáculo y cargar todos sus utensilios, entre ellos el candelero. Y ellos iban cargando en sus hombros un gran misterio. ¿Cuál era el misterio de este candelero? Que representaba, no como muchos estudiantes creen, que representaba a Cristo, no. Este candelero representaba una dispensación de tiempo donde Dios iba a trabajar o iba a lidiar con el pueblo gentil. Amén. Entonces, cada vez que se encendía una lámpara, para finalizar, cada vez que se encendía la lámpara, el sacerdote encendía la primera lámpara, y con ese fuego que encendía la primera lámpara, encendía la segunda lámpara. Con la lámpara encendida de la segunda, encendía la tercera, y así sucesivamente. Es decir, se alimentaban con el mismo fuego de la lámpara anterior. Gloria a Dios, porque podemos ver entonces que el mismo fuego que cayó en Pentecostés para encender la mecha de la iglesia de Éfeso, es el mismo fuego que nos está alimentando a nosotros hoy en día. Amén. Es el mismo fuego que ha ido cambiando de lámpara, o podríamos decir de unción. Recuerden esa palabra. También el candelero es un tipo de nosotros los cristianos, porque nuestra vida está sumergida en Cristo. Nosotros estamos muertos y nuestra vida está escondida en Dios a través de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No hay forma de que podamos salir de allí. ¿Y qué es lo que el mundo ve? Una pequeña luz que se está alimentando de la fuente principal, que es Jesucristo. Nuestra vida está escondida en Dios a través de Jesucristo. Entonces estamos tranquilos. Podemos decir como el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este candelero no es más ni menos que el misterio de Dios para trabajar en un tiempo específico con el pueblo gentil. Amén, amén. Nosotros vemos que esto que nos acaba de relatar nuestro hermano David, Ángel David, esto aquí en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Este libro fue escrito por Juan, y como escuchábamos hoy día durante la predicación de nuestro pastor, hoy día domingo, y él hablaba de la historia, dónde fue escrito, de Patmos, ¿no? Ahí nacen varias dudas que, bueno, no dudas, sino consultas que tienen muchas personas que no han ahondado en esto, y la verdad no se especifica bien
de dónde nace el por qué Juan estaba en la isla de Patmos. Se sabe que había una persecución, pero ¿dónde nace esto? Hay toda una historia detrás y es una historia que me gustaría abordar, que me gustaría que nuestro hermano David Octavio nos narrase para poder asentar lo que viene a continuación después de esto, ¿no? Después de esto que hemos conversado hasta ahora. Así que partiendo por ahí, hermano David Octavio, ¿qué nos puede relatar acerca de Juan el profeta que escribe esto? Este es el mismo Juan que algunos historiadores ahí tienen la confusión de que fue hervido y fue muerto ahí, o que hay dos Juan ahí. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que podría relatar referente a esto? Muy bien. Tal como dice la Escritura, quisiéramos revisarlas nuevamente y aclararlo y desarrollar un poco tu pregunta, Pedro. Es muy maravilloso ver ahí cómo el plan de Dios se va desenvolviendo, ¿cierto? Dice que Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, acá Juan en el capítulo 1, versículo 9, él dice que es nuestro hermano, ¿cierto? Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, él está ahí por causa de la palabra de Dios. Bien. ¿Por qué estaba en Patmos y qué es lo que es Patmos y dónde estaba Patmos? Primero, vamos a ir desde el 9 y vamos a recorrer un poquito de historia hacia atrás. Patmos es una isla que está en el mar Egeo, frente a la costa de Asia Menor, a unos 40 kilómetros más o menos de las costas de Asia Menor, de Efeso, por ejemplo, ¿ya? Es una isla que no supera una extensión de 13 kilómetros, ¿bien? Y algunos dicen que en la parte más angosta de la isla está a una distancia de un tiro de piedra. Por lo tanto, no es una isla muy, muy grande. La característica de la isla de Patmos es que en ese momento que Juan está escribiendo esto, que es entre el año 91 en adelante, en este periodo, era una isla rocosa. El hermano Branham, el profeta de Dios, dice que estaba llena de víboras, escorpiones. Por lo tanto, esta isla, que no tenía una gran preponderancia, no era un lugar importante en la antigüedad, fue usada por el Imperio Romano para llevar ahí a los criminales, ¿bien? Una especie de cárcel, ¿cierto? Llevar a los peores criminales, los desterraban en esta isla, que no era una... Sería muy distinto, ¿cierto?, si dijéramos que es una isla paradisíaca donde la gente va a disfrutar. No, por el contrario. Era una isla bastante tenebrosa, rocosa, alimaña, ¿cierto?, peligrosa, que estaba destinada para los peores criminales. ¿Y por qué Juan estaba ahí? ¿Cierto? Es la gran pregunta. ¿Por qué un apóstol del Señor Jesucristo, de la categoría de Juan, en el año 91, estaba en esta isla que estaba destinada para los peores delincuentes del Imperio Romano? Ahora respondemos algunas cosas. Por ejemplo, en ese mismo minuto, el imperio que estaba gobernando el mundo conocido es el Imperio Romano. Roma tenía todo el control desde España, que en ese tiempo le llamaban la Hispania, Lusitania, Hispania, toda Europa, el centro de Europa, el norte de Europa y parte de Gran Bretaña, se extendía por todo lo que es el Asia Menor, Turquía, y todo el norte de África. Por lo tanto, todo el mundo conocido, o todo lo que circunscribe al mar Mediterráneo, estaba bajo el dominio de Roma. Y la isla de Patmos está bajo el dominio de este imperio romano. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué Juan estaba ahí? Es porque Juan, en el gobierno del emperador Domiciano, ¿bien? Domiciano fue un emperador romano que gobernó en el año 81. Juan sufrió una persecución y durante el gobierno de Domiciano, y dicho sea de paso, este emperador era tal su locura, por decirlo de alguna manera, que él se denominó Señor y Dios. ¿Bien? Lo conversamos en alguna reunión, ¿cierto? Él se autodenominó Señor y Dios, Dominus Deus. O sea, ¿quién es este hombre?
comenzó a perseguir de tal manera a los cristianos, ¿ya? Que en el libro de los mártires de Fox, que se los voy a presentar acá, en la página 28, vamos a citarlo tal cual como está, libro de los mártires de John Fox, página 28, se titula La segunda persecución, bajo Domiciano, el 81 después de Cristo. Dice, entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución, estaba Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, que fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos. Bien, acá tenemos una fuente histórica, ¿cierto?, que, respondiendo a la pregunta inicial de Pedro, es el mismo Juan. John Fox identifica que este mismo Juan, que fue hervido en aceite, posteriormente fue desterrado a Patmos. ¿Por qué fue desterrado a Patmos? Porque no se explicaban cómo un hombre que estaba sufriendo un martirio de ser hervido en aceite no moría, no podía perecer, lo estaban matando bajo esta persecución, y este hombre no moría, por lo tanto dijeron, este es un brujo, y lo vamos a desterrar a esta isla en Patmos. ¿Bien? Por lo tanto, este contexto, este hecho histórico, se enmarca dentro de la segunda gran persecución que sufrieron los cristianos. Bien. Dicho lo anterior, entonces, la pregunta, ¿sí? Te escucho, Pedro. Disculpe que creo que tenemos, bueno, un retraso, son cosas que pasan, parte de este internet. No le escuché bien al último de lo que estaba hablando. Sí, te repito que este hecho histórico, donde vemos en Apocalipsis 1:9, donde Juan está escribiendo este libro, ¿cierto?, se enmarca dentro de la segunda persecución que sufrieron los cristianos bajo el gobierno de Domiciano. ¿Bien? Por lo tanto, después es la segunda persecución, correcto. Eso es bueno. Si una segunda persecución, entendemos que hubo una primera persecución, ¿no? Así es. Así es, y sería muy interesante verlo. ¿Ah? ¿Por qué comienza? Bien, la primera persecución, suceden varias cosas, Pedro, desde que estuvo el Señor en la tierra con sus discípulos, estableció su iglesia, hay un plan maravilloso que se está desenvolviendo, que en algún minuto lo podríamos hablar con el hermano David Cáceres, ¿cierto? Cómo el Evangelio comienza a avanzar y a crecer, ¿cierto? Que se establecen iglesias en distintos lugares del Asia Menor, ¿ya? Y entre ellas, y nosotros lo podemos ver en la Biblia, que el mismo apóstol Pablo llega hasta Roma, ¿bien? Por lo tanto, en este minuto, la primera persecución fue en el año 64, bajo el gobierno del emperador Nerón, ¿bien? Podemos identificar que ya en el año 64 habían cristianos en Roma y en distintos lugares del Asia Menor. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué desencadenó esta primera persecución? Este emperador, Nerón, era un hombre que ya estaba descabellado, ¿cierto? ¿Qué lo que hizo? Fue incendiar la ciudad de Roma en el año 64. La mandó a incendiar. Algunos dicen que mientras él tocaba, ¿cierto?, el violín ahí se regocijaba viendo cómo la ciudad estaba en llamas. ¿Bien? Pero mira, hay un antecedente histórico que fue escrito por el historiador Tácito en los Anales, en el libro 15, página 38 al 43, ¿qué es lo que detalla ahí? Cuando dice lo siguiente, que Tácito pasa a narrar, el rumor de que Nerón fue el que incendió la ciudad. ¿Bien? Entonces, para que no descubrieran la gente, porque ya era un rumor que estaba corriendo que el mismo emperador mandó a quemar la ciudad, y los ciudadanos romanos se preguntan, ¿por qué el emperador está haciendo esto? Entonces, para él salvar su persona, él dice lo siguiente, esto fue obra de los cristianos. ¿Bien? Y Tácito dice lo siguiente, pero ni con los medios humanos, ni con la generosidad del emperador, o el aplacamiento de los dioses, desaparecía la mala fama por la cual se creía que el incendio había sido provocado. Por ello, para acabar con el rumor, Nerón, el emperador, presentó como reos y sometió a refinados castigos a quienes, odiados por la culpa de sus inmoralidades,
la gente llamada cristianos, el fundador de la secta, Cristo, había sido castigado por la muerte durante el reinado de Tiberio. Tiberio también fue el emperador romano, por el procurador Poncio Pilato. Y la fatal superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo, no solo en Judea, origen del mal, dice este historiador, sino también en Roma, donde confluye y se celebra todo lo horrible y vergonzoso, provenga de donde provenga. De modo que primero fueron detenidos quienes confesaban, luego, gracias a su denuncia, una gran multitud fue declarada junto a los primeros convicta y confesa, no tanto bajo la acusación de incendio como por odio al género humano. A la hora de su muerte se recurrió además a burlas de tal manera que, cubiertos con pieles de alimañas, perecían desgarrados por los perros, o bien clavados a una cruz y tras prendérseles fuego, eran quemados para ser usados como antorchas de noche cuando se iba el día. Nerón había ofrecido su jardín para este espectáculo y celebraba juegos de circo, mezclados con la plebe en traje de auriga o montado en un carro, dice. Y de ahí que aunque contra culpables y merecedores de la última pena, naciese la compasión, pues a todas luces no eran sacrificados en nombre de la utilidad pública, sino por el sadismo de uno solo. Bien, esto que a nosotros nos impacta fue la primera gran persecución de los cristianos bajo el gobierno de Nerón, en el año 64. Bien, ¿qué más podemos decir, Pedro, para entender por qué el apóstol Juan está en Patmos? Tenemos que también ir a la historia y, a ver, vamos a revisar acá. Les voy a mostrar otro libro que nos va a dar un poco de luces. Es el libro de Flavio Josefo. Bien, en este libro, Flavio Josefo, en el capítulo 25, se titula como Horrores en Jerusalén. ¿Por qué les explico todo esto? Porque tenemos que entender un poco que si nosotros analizamos bien y seguimos un pensamiento lógico, tendríamos que decir, los apóstoles deberían estar en Jerusalén, ¿cierto? ¿Y por qué Juan está en Patmos o en otro lugar? Bien, entonces, entendiendo un poquito esto y yendo a la historia, nos vamos a identificar que en el año 64, 66, hasta el 70, el pueblo judío le declaró la guerra a los romanos. Imagínate eso, llega a ser un poco risible, ¿cierto? Que esta provincia de Judea le haya declarado la guerra al Imperio Romano. Bien, y fue por una serie de malas... Estamos hablando bueno, del pueblo judío. Esta es una separación clara, obviamente, entre los cristianos que estaban siendo perseguidos y el pueblo judío. O sea, Correcto. es bien importante. Correcto. Y bueno, aquí surgen varias cosas que uno va viendo en la Escritura, ¿cierto? Porque el Señor Jesús anunció esto, ¿cierto, hermano David? Anunció en Mateo 24 que estas cosas iban a acontecer, que iba a haber una persecución y les dio señales, como hemos dicho en otros programas, ¿cierto? Dijo, hay señales que cuando empiecen a ver estas señales, ustedes huyan. ¿Bien? ¿Qué te quería destacar ahí, Pedro? Del 66 al 70, este pueblo de los judíos le declaran la guerra al gran imperio del momento, que es el Imperio Romano. Es como hoy día que un pueblo o una pequeña nación del mundo le declare la guerra a Estados Unidos. Imagínate lo que significa eso. Un imperio lleno de portaaviones, con el armamento de última generación. Eso fue lo que sucedió en este tiempo, Pedro. Cuba. Entonces, imagínate, ya este pueblo le declara la guerra al Imperio Romano. Aún así, hubo un par de años, ¿cierto?, que no pudieron tomarlos definitivamente, ¿ya? Bueno, es muy interesante la historia, pero en honor del tiempo no vamos a entrar más en detalle. Sí es importante destacar que a pesar de esto fue sitiada Jerusalén, fue sitiada tanto por Vespasiano y luego por Tito, ¿cierto?, que son generales. Vespasiano posteriormente fue el emperador de Roma, y Tito, el hijo de Vespasiano, fue quien finalmente derrotó a los judíos y conquistó Jerusalén. De hecho, hay un arco del triunfo en Italia, ¿cierto?, donde queda graficado la destrucción de Jerusalén, y queda ahí graficado también en el relieve de este arco lo que había comentado nuestro hermano David, ¿cierto?, la menorá,
el candelabro, ¿cierto?, de los judíos. Claro, El se lo van llevando. segundo candelabro de los judíos, ¿cierto?, como lo hemos conversado. Bien, solamente, muy brevemente, el primer candelabro fue llevado por Nabucodonosor cuando invadió Israel, ¿cierto? Se lo llevaron a Babilonia. Y este segundo candelabro también es tomado por los romanos y es llevado como triunfo hacia Roma. Bien, hoy día desconocemos dónde está. Históricamente no se tiene certeza dónde está el segundo candelabro. Bien, por lo tanto, en ese tiempo no habían cristianos en Jerusalén, y vamos a entender que esto provocó y generó, ¿cierto? Y ahora entendemos muchas cosas en la Biblia, ¿cierto? Que los apóstoles en algún minuto y los creyentes comenzaron a vender sus propiedades y ofrendar esto a los apóstoles. Por lo tanto, no tenían un arraigo en Jerusalén cuando fue invadida por los romanos. Ya los cristianos estaban afuera y comenzaron a extenderse por el Asia Menor, a predicar el Evangelio y a establecer iglesias. Bien, en el año 50 el apóstol Pablo se establece ahí en Éfeso, comienza a predicar y cree en el Evangelio y crea la primera iglesia en Éfeso. Entonces, en los tiempos de Domiciano, en el año ya 86 que lo acabamos de leer, el apóstol Juan, que era el único de los apóstoles que estaba vivo en ese minuto, todos los demás apóstoles habían sufrido el martirologio, habían sido muertos, perseguidos, aserrados por este imperio y por lo que ellos creían. Sin embargo, el apóstol Juan estaba vivo y era el pastor de la iglesia de Éfeso, le estaba predicando acá. Sufrió la persecución, y ahora cerramos la pregunta, sufrió la persecución ahí en Éfeso, fue hervido y después desterrado a Patmos. ¿Bien? Y ahí cerramos, Pedro, la gran pregunta, la cortita pregunta, pero la gran respuesta que significa esto. Me gustó cuando citaba el libro de Flavio Josefo, si no me... aquí en el capítulo 25, cuando se narra lo que aconteció en la ciudad de Jerusalén tras el sitio de Tito, ¿no? Aquí el ejército romano establece una estrategia que ya tenían por costumbre, y que uno de hecho, de los generales que se extralimitó con ejercer y llevar a cabo esta estrategia del sitio fue Julio César. De hecho, una de las batallas más contra Vercingetorix en las Galias, la batalla de Alesia, donde dejó morir de inanición a las personas que estaban adentro, y de hecho ahí también se le acuña una de las frases más importantes, digamos, que hasta el día de hoy se ocupa, que es: el fin justifica los medios. Dejó de morir de inanición a más de 20.000 mujeres y niños. Y aquí Tito ejerce la misma estrategia, y me gustaría, si pudiera leer aquí un poco acerca de este pequeño párrafo, de lo que acontece ahí dentro de la ciudad de Jerusalén. Se llama Horrores en Jerusalén. Dice: ahora reinaba el hambre en la ciudad, y los rebeldes tomaban todos los alimentos que podían encontrar en registros casa por casa. Mientras que los pobres morían de hambre a miles, la gente daban sus riquezas por una pequeña medida de trigo y la ocultaban rápidamente en secreto para que no les fuera quitada. Las mujeres le quitaban la comida a sus maridos y los hijos a los padres, y las madres de la misma boca de los bebés. Dice más adelante: los sufrimientos de la población eran tan horrendos que apenas si pueden ser relatados, y jamás ciudad alguna sufrió tales miserias. Es increíble, imagínense el sufrimiento que tuvieron esas personas que fueron sitiadas ahí. No eran guerreros, no fue una batalla contra soldados, contra hombres y guerreros. Ahí había una población, habían gente que estaban sufriendo este sitio. Y esto fue por causa... ¿Cuál es la causa, digamos, en esencia, hermano Ángel David, de que haya acontecido esto al pueblo judío? Si nos lo puedes relatar en breves palabras, ya que estamos llegando al final de nuestra primera parte. Amén, amén. Bueno, estaba siguiendo la historia a través de las escrituras, como dice nuestro programa. Y lo que ustedes estaban hablando no es nada más ni nada menos que San Mateo 24:15, donde Jesús dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su cama. Flavio Josefo dice que en Jerusalén no hubo registro de algún cristiano. Amén. Ahora, para responder rápidamente por qué sucedió esto, tenemos que avanzar unas páginas a San Mateo capítulo 27. En el verso 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¿quiénes? Los hebreos. Todos le dijeron, sea crucificado. Y si avanzamos al verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en el año 70 cumplieron lo que prometieron. Ellos pidieron su sangre, la sangre del justo, la sangre del santo, sobre ellos y sobre sus hijos. No sabían lo que estaban diciendo, estaban siendo cegados para que se abriera esta dispensación y este misterio del candelabro de las 7 iglesias, de las 7 edades, comenzara. Amén. Miren, es interesante cómo el hermano David abordaba aquí, cómo es que comienza la persecución de los cristianos aquí con Roma. Y independientemente que después luego Roma se haya, entre comillas, convertido al cristianismo y haya pasado a ser Roma imperial a Roma papal, continuó una persecución ahí. Eso lo podemos ver, bueno, lo vamos a ver más adelante, con las persecuciones que ahora ejerce la Iglesia Católica. Pero hay algo interesante ahí que me gustaría tocar brevemente, muy rápido, que es sobre el lugar de la mujer. Hoy en día se le atribuye mucho a que la mujer está en la posición en la que está por causa del cristianismo, por causa de la religión. Y miren, encontraba aquí en el libro de Quo Vadis, este es un libro muy antiguo, una pieza de colección que me encontré por ahí en una biblioteca, una edición del año 1900, ya cumple 120 años. Encontraba que en los primeros capítulos relatan de que el gran debate que había entre los sabios, entre los políticos y las conversaciones que tenían ahí todo el séquito de Nerón, que en ese tiempo está ubicado, el gran debate era si las mujeres tenían alma o no. Imagínense el punto que se estaba debatiendo, o sea, el lugar donde tenían a la mujer, y cómo es que el diablo se encargó de tornar al enemigo, digamos, a que la Biblia fuera como el enemigo de las mujeres, cuando ahora que estamos apreciando y pudiendo echarle un vistazo a la historia a través de las escrituras, el mensaje, nos damos cuenta de que no, de que fue este Evangelio Santo el que vino y trajo a la mujer a un lugar debido, a un lugar, ¿cómo podríamos llamarle, mi hermano David? De privilegio, un lugar de privilegio. Y apta para la salvación. Imagínense, debatían si tenía alma o no. Y como pueden ver, no es la Wikipedia, como mi hermano ahí, que es profesor, mi hermano David Octavio. Yo cuando iba a clase, los profesores decían que si llevábamos información de la Wikipedia o del Icarito, nos fuéramos para la casa tranquilitos sabiendo que nuestra nota iba a ser un 1. Correcto. Correcto. Eso es importante, revisar las fuentes históricas y quién dice determinado tema o concepto. Efectivamente, Pedro. Bien, bueno, ya que hicimos este análisis ahí de quién era Juan, surge ahí una gran duda. Juan, como pastor de la iglesia de Éfeso, pero no es el ángel de la iglesia de Éfeso. Y es una duda que nos gustaría abordar ya en la segunda parte de nuestro programa, porque ya es tiempo de irnos a un pequeño break, un pequeño descanso, este corte musical que le llamamos, este intermedio musical, y queremos dejarlos escuchando a todos nuestros radiovidentes la canción Atrás en la Historia, compuesta por nuestro hermano Moisés Griot. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la vuelta, respondiendo una gran incógnita. No se vayan.
atrás en la historia puedo ver hijos aprobados que por la fe dieron sus vidas y dejaron sus nombres grabados en la eternidad. Ellas que dejaron todo, dieron sus vidas por esta mi fe. Hombres valientes que no negaron en la tenue luz una gran llama armaron. Santos de la antigüedad, estandartes de la fe. Con regocijo cantarán, libres de cargas y aflicción, formando el cuerpo de la fe. Qué regocijo yo tendré los hijos de cada edad, pero mi gozo será mayor cuando entre con mi Padre a su mesa. Sé que soy parte de la novia que camina por la gracia, compadecerá sin mancha ante la gloria del gran Rey. Una gran cita a la espera con el Rey en la eternidad. Con regocijo cantará, todos la verán, se gozarán. Estaré también en la eternidad junto a los padres de la antigüedad, estandartes de la fe. Con regocijo cantaré, libre de cargas y aflicción, formando el cuerpo de la fe. Yo tendré al ver a los hijos de cada edad, pero mi gozo será mayor cuando entre con mi Padre a su mesa. Qué regocijo yo tendré al ver a los hijos de cada edad, pero mi gozo será mayor cuando entre con mi Padre a su mesa.
Bien, estábamos escuchando atrás en la historia una canción, un himno ya, digamos, se lo pudiera llamar casi un clásico, compuesto por nuestro hermano Moisés Griot. Eh, es una muy bella canción. Habla de aquello que nosotros estamos estudiando, echarle un vistazo ahí atrás a la historia, podemos ver aquellos hombres y mujeres valientes, guerreros de la fe que fueron probados y aprobados también, y luego nosotros, y luego nos posiciona en la espera de aquello que estamos esperando, ¿no? Y de aquel regocijo tremendo que tendremos el día en que entremos ahí en la eternidad, en la gloria, en el que nos reencontremos con nuestros hermanos. Wow, imagínense ciertas preguntas que nosotros ahora nos estamos haciendo entre nosotros en este programa casi casual. Imagínense las preguntas y la oportunidad que vamos a tener allá, y lo voy a preguntar directamente a Juan y no al hermano Octavio. Pero bien, volviendo al tema, nosotros hemos, como lo explicábamos en un comienzo de nuestro programa, estamos viviendo en la edad final, ¿no? Porque se vivieron 7 edades de la iglesia. Hubieron 7 mensajeros también. Y estas 7 edades fueron cabalgadas por las unciones de estos seres vivientes: el león, el buey, el hombre y el águila. Entonces, ahora nos queremos adentrar en estos temas. Me gustaría partir, sí, por una pregunta inicial dirigida a mi hermano Ángel David. Es la siguiente: ¿por qué el mensajero de la primera edad, la edad de Éfeso, es Pablo, si bien recibe la revelación del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, la revelación de este plan perfecto? Es Juan quien la recibe, y es Juan el pastor de eso. Entonces, ¿por qué es Pablo quien es considerado, y es de hecho, el mensajero y el ángel puesto por Dios para la edad de Éfeso? Bien, Pedro, bueno, luego del gran fundamento que hicimos, todo un bloque para hacer el fundamento, ahora recién estamos entrando a esta primera edad, gloriosa edad. Como bien dices, Pedro, surgen bastantes dudas. Una de ellas es por qué el profeta de Dios, nuestro hermano William Branham, coloca a Pablo como el ángel mensajero a la primera edad, que ya sabemos, la primera edad es la edad de Éfeso. Así también aparece en Apocalipsis 1:10, es la primera iglesia. Ahora, ¿por qué Pablo y no Juan? ¿O por qué Pablo y no otro? Por ejemplo, pudiéramos nombrar, ¿por qué Pablo y no Apolos? ¿Cierto? Pero Claro. Pablo es el mensajero a los gentiles. Muy fácilmente podemos ir a las escrituras. Primera de Corintios 9 nos dice Pablo así, en el nombre del Señor Jesucristo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En otras palabras, Pablo es el apóstol a los gentiles, conocido por todos los estudiantes bíblicos. No hay duda alguna de que Pablo es el hombre que Dios comisionó para predicar el evangelio a los gentiles. Amén. Podemos ver en Hechos que Pedro es el que abre la llave tanto para los judíos, y también trae este nuevo evangelio para los judíos y también para los gentiles, bautizando y convirtiendo a Cornelio. Pero es Pablo quien comienza esta gran obra que comentábamos, nuestro hermano David Fernández tocaba, cómo se expandió el evangelio del Señor Jesucristo a través de este imperio romano y a través del mundo entero. Fue Pablo el que lideró esta gran empresa. No solamente la lideró, sino que también fue el encargado de colocar las bases de cómo sería la iglesia en el futuro y también cómo serían los ministros en el futuro. ¿Por qué? Porque a él le llegó la palabra. Amén. Él tuvo un encuentro
en las mismas escrituras, en Hebreos dice, no sé si fue en este mundo, no sé, viajó al tercer cielo, ¿cierto? Y recibió cosas que ni oído oyó, ni ojo vio, ni oído oyó, son las que él recibió. Él recibió la revelación de la palabra misma, sí, señor. la palabra pura. Entonces es él el apóstol y mensajero a la primera edad. Ojo, la primera edad es una edad profética, porque recibió la palabra profética. Amén. Fue Pablo quien recibió la palabra y podemos irnos rápidamente, en honor al tiempo, a Gálatas. Lo tenía aquí anotado. Gálatas 1, versículo... 8, 9. No, Gálatas 1, versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Imagínense, vean ustedes la certeza que tenía Pablo de que el evangelio que él estaba predicando era nada más ni nada menos que la palabra pura del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, Amén. esa es la respuesta de por qué Pablo y no Juan, aun cuando Juan también fue un profeta. Así lo dice la Biblia, porque recibió la revelación en su momento, pero Pablo fue el apóstol a los gentiles. Amén. También me gusta la cita que aquí lee nuestro hermano William Marion Branham en el mensaje de la edad de Éfeso, en el libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia, la que se encuentra en 1 Corintios 14:36. Dice, Sí. ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. También reafirma lo que nos estaba conversando en un principio mi hermano David. Amén. Bueno, David, mira, una consulta que la podemos también dejar para más adelante, es sobre los calendarios. El calendario gregoriano, según el estudio de nuestro hermano Branham, indica que la iglesia, la edad de Éfeso, comenzó en el año 3 en adelante, para nuestro calendario. Y según nuestro calendario, aproximadamente, sabemos que también hay un desfase de 7 años, aproximadamente es como en el año 33 que el Señor Jesucristo muere. Amén. Entonces, si aquí comienza la edad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, ¿qué había antes de esto? ¿Cuál es la iglesia que hay antes de esto? Esto es extraordinario, Pedro, y radio videntes, radio escuchas. Ahí está el mero corazón de lo que nosotros aspiramos. Amén. Las promesas que nosotros estamos mirando adelante de nosotros. Cuando Jesús muere y resucita al tercer día, Él está con sus discípulos por un corto periodo de tiempo. La Biblia dice, y el profeta también lo dice, para quitar esos últimos resabios que habían de duda en los corazones de los discípulos, eliminar todo eso, y les da la promesa del Espíritu Santo. En el aposento alto, el Espíritu Santo cae como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y comienza a salir a la luz pública, por así decirlo, este evangelio potente que estuvo primero en un hombre y luego este hombre que fue la manifestación del Hijo de Hombre, no de un Hijo del Hombre, sino que fue la manifestación del Hijo de Hombre, cuando sube al cielo, deja de ser el Hijo de Hombre y se transforma en el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios desciende a su pueblo, repartiéndose lenguas de fuego sobre cada uno, y comienza esta segunda operación de Dios, ya no como hijo de hombre, sino que como hijo de Dios dentro de su pueblo. Amén. Ellos comienzan y ese grupito, que no es tan pequeño, porque la Biblia dice que en una predicación se convierte en 3.000, después 5.000, este grupo comienza Amén. a crecer, no es más ni menos que la novia de Alfa. Así es conocida por el santo profeta William Branham como la novia de Alfa. No confundir
con la iglesia de Éfeso. La novia de Alfa tuvo un corto periodo de tiempo en la historia en el cual caminó. Y este grupo caminó y tenían características específicas. Tenían el poder de Dios en ellos, estaban unánimes, que es una palabra, si pudiéramos entrar en algún capítulo más adelante, muy profunda. No es cualquier cosa estar unánimes. Hay promesas en la Biblia para cuando uno logra estar unánime. Amén. Ellos estuvieron unánimes, tenían las cosas en común, no había forma en que el diablo hiciera mella dentro de ellos, dentro de este grupo, eran un solo grupo amoroso. Amén. Y la promesa dice que así como fue en Alfa, será en Omega. Amén. Entonces, esta iglesia de Alfa, este grupito de Alfa, caminó aproximadamente 20 años, pudiéramos decir del 33 al 53, que fue cuando Pablo, como bien decía nuestro hermano David Fernández en el bloque anterior, Pablo llega a Éfeso y inaugura la iglesia de Éfeso. Y ahí comienza la edad de la iglesia de Éfeso. No confundir con la novia de Alfa. Amén. Me gustaría también leer aquí de la boca de nuestro hermano William Marion Branham lo que dice acerca de Pablo, que me parece muy interesante. Dice, note que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu, como cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén, ni tampoco estaba él bajo su jurisdicción. Dios y solamente Dios lo enviaba y lo guiaba. Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios. Amén. Bien, como habíamos partido diciendo, existen 4 unciones de estos 4 seres vivientes que cabalgan las edades de la iglesia. Sí, amén. La iglesia de Alfa, error. La iglesia de Éfeso es cabalgada por la unción del león. Entonces, ahí también nacen algunas preguntas. ¿Qué es esta unción que cabalga la edad de Éfeso? ¿Qué es? ¿Cómo se aprecia? ¿Cómo nos podría explicar eso, mi hermano Ángel? Amén, Pedro. Bueno, aquí estamos entrando, por así decirlo, en jerga hípica, a tierra derecha, ¿cierto? Ya tenemos que estar, invitamos a los radioescuchas que estén atentos, su mente despejada, quizás lápiz y papel en mano para anotar algunas cosas, porque quisiéramos decir que lo que tocó nuestro hermano Pedro Emán, quisiera aquí tocar algunos puntos a considerar, que considero que es importante que los tengamos presentes. Uno de los puntos es decir, la metodología o el ángulo que vamos a usar para presentar estas 7 edades de la iglesia. ¿Amén? Y primero hay que contextualizar que al profeta de la 7ª edad, nuestro hermano William Marion Branham, le tomó predicar una serie de 9 mensajes, de los cuales primero sacó un libro, el que es conocido, aquí está, como una exposición de las 7 edades de la iglesia. ¿Ven? Un libro no corto, ¿ya? En cada mensaje el profeta abordó una edad, y en reiteradas ocasiones él dice que solamente podía tocar los puntos más sobresalientes de cada edad. Entonces, hermano Radio Escucha, usted comprenderá que en nuestro pequeño estudio ciertamente vamos a dejar muchas cosas fuera y cosas que son muy relevantes en beneficio del tiempo. Por lo cual le invitamos a estudiar detenidamente tanto la exposición de las 7 edades de la iglesia como la serie de mensajes que el profeta predicó, que se reunieron como nombre La Revelación de Jesucristo, donde usted podrá obtener de primera fuente este vital alimento para los hijos de Dios. Ahora, la metodología o la presentación de estas 7 edades a través de este estudio será basado en el mensaje El Cuarto Sello, que está condensado en la revelación, este libro que se llama La Revelación de los 7 Sellos. Amén. En el cuarto sello, en la página 272, el párrafo 120 de este libro, el profeta dice así: pero bajo la revelación del león. Ahora miren, quiero leer esto bien para estar seguro. Lo apunté el lugar parado aquí.
no bajo la revelación de la edad del león, la primera edad, la edad primitiva. Esto no fue revelado. La próxima edad fue la edad del buey, la cual era la edad del oscurantismo, la edad del centro, y tampoco fue revelado lo que era. Ni tampoco fue revelado la edad de la bestia como hombre, la de la sabiduría, que representaba a Lutero, Wesley y los reformadores. Allá no fue revelado. Pero en la edad del águila, la última edad, la edad profética, en la cual habría de levantarse pronunciamiento profético, este pronunciamiento, a quienes siempre llegan los secretos. Allí es donde simplemente fue revelado. Amén. Entonces, dicho esto, nosotros encontramos que vamos a tomar este estudio tenemos 7 edades, amén, pero tenemos 4 unciones. Ahora usted me dirá, ¿cómo estas 4 unciones caben o cuadran en 7 edades? Bien, la primera edad, no nos adelantaremos a los programas siguientes, la primera edad tiene sobre ella la unción del león, amén. ¿Por qué la unción del león? La unción del león representa la palabra pura siendo predicada, amén. Pablo representó al ángel de la edad sobre el cual cayó la unción del león, y él predicó la palabra pura. Como decíamos aquí en Gálatas, Pablo tuvo la osadía de decir, si cualquier otra persona, incluso un ángel, viene y predica un mensaje diferente al que nosotros les hemos predicado, sea anatema, porque él sabía que la revelación que él tenía era la revelación perfecta de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Si nos podemos ir rápidamente a Apocalipsis 4, el verso 6 al verso 7 dice, alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, primer ser viviente. El segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, esto también nosotros lo podemos ver en Ezequiel 1, del versículo 5 al versículo 14, eran seres vivientes. Entonces, estos seres vivientes son unciones o poderes que están rodeando el trono y los podemos ver graficados también en la tierra que estuvieron rodeando al tabernáculo. ¿Cómo me podría decir usted, hermano? Bien, entonces estuvieron rodeando al tabernáculo en las tribus, cómo se colocaba el pueblo de Israel de una forma particular cuando se asentaba en la nube y ellos colocaban sus carpas. Al norte se encontraba la tribu de Dan, que era la tribu que tenía un estandarte de águila. Recuerde, los 4 seres vivientes eran león, buey o becerro, hombre y águila, águila volando. Al norte, la tribu de Dan tenía una bandera o un estandarte que era el águila. Al sur estaba la tribu de Rubén, que tenía el estandarte de hombre. Al oriente estaba la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, amén, que su estandarte era el león. Y al occidente estaba la tribu de Efraín, que tenía su estandarte como buey. Ahora, también podemos avanzar hacia el Nuevo Testamento y ver que estos seres vivientes, estas unciones también están reflejadas de una forma misteriosa en los 4 evangelios que tenemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que Mateo era el león, amén, porque fue presentado, Jesús es presentado como el rey, amén, como el que viene, como el heredero al trono del linaje de David. Después tenemos a Marcos predicando como el buey, amén. Lucas usando el intelecto y la sabiduría del hombre, y Juan ocupando la inspiración del águila. Estos 4 seres vivientes se reflejaron en los evangelios y ellos ¿qué estaban vigilando? Al libro siguiente, que es Hechos de los Apóstoles, o más bien dicho, Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Amén. Entonces, estas unciones las hemos podido ver reflejadas a través de la Escritura, que cabalgaron y vinieron a manifestación en las 7 edades de la Iglesia. Amén. Podemos ver estas unciones, ¿no? Que cabalgaron las 7 edades de la Iglesia. Y en esta edad en específico, en Éfeso, ¿cómo la podemos apreciar? ¿Cómo podemos apreciar esta unción del león cabalgando en el ministerio de Pablo y en la iglesia? Amén. Ahora,
en Éfeso, hermanos, radioescuchas, creyentes, recordemos que tenemos una ilustración que el santo profeta de Dios, el hermano William Marion Branham, graficó cada edad con un porcentaje de luz. Amén. Entonces tenemos que entender, también para poder contextualizar y entenderlo bien, que cuando se dio inicio a estas 7 edades de la iglesia, comenzaron corriendo, cabalgando 2 espíritus. Amén. Desde el inicio de esta dispensación gentil, comenzaron 2 espíritus. El Espíritu Santo, que guiaba y sigue guiando aún hoy a los hijos de Dios, y el espíritu del anticristo. Comenzaron cabalgando desde el mismo Éfeso. Amén. Entonces, el espíritu que inundó, que hinchó, que llenó a los santos de Éfeso fue el espíritu del león, el espíritu combatiente de la palabra pura. Los creyentes de ese tiempo tenían la manifestación de la palabra en sus vidas, con prodigios, con milagros y con la revelación certera de la palabra. Esas eran las características de los creyentes de la edad de Éfeso. Pero la edad de Éfeso también tenía gente que estaba siendo influenciada por el espíritu del anticristo. Y estos se estaban camuflando muy sutilmente dentro de esta edad. ¿La escuchan? Sí, ahora sí lo escucho. Entonces, este espíritu que cabalgaba la edad de Éfeso era esta representación que se le da del león, en esencia era el Espíritu Santo. Correcto. Hermano David, una consulta ya también para y que va un poco repartida esta pregunta entre ambos panelistas. El libro de Apocalipsis, ¿no?, que escribe el libro de Apocalipsis señala a estas iglesias, a estas que son las 7 edades, por los nombres de las iglesias que están en Asia Menor, pero no eran las únicas iglesias que estaban en ese momento. Estaba la iglesia de Roma, ¿no? Por ejemplo, estaba una iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿por qué son estas iglesias? Claro, bien dices tú, Pedro, habían en ese tiempo muchas iglesias, como tú nombraste Roma, Jerusalén, también podríamos nombrar la iglesia de Filipos, la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica, por nombrar algunas. ¿Por qué aparecen en esta visión o en este misterio solamente nombradas estas 7? ¿Por qué? Porque el profeta dice que estas ciudades tenían características que se verían manifestadas a través del tiempo en las edades que llevarían ese nombre. ¿Me explico? Éfeso, en este momento estamos hablando de una edad que abarcó desde el 53 al 170, ¿correcto? Pero la visión aproximadamente está entre el 90 y el 95, cuando Juan tuvo la visión en Patmos, ¿correcto? Así como Éfeso comenzó en 53 al 170, tenemos las siguientes edades que no voy a dar las fechas para que las vayamos descubriendo a medida que vamos viendo los programas, pero cada periodo de tiempo que abarcó una edad tuvo características específicas que se vieron en estas ciudades a las cuales el ángel le dice a Juan que escriba. Características específicas, tanto en el ámbito espiritual y en algún otro ámbito. Correcto. ¿Cuáles eran las características espirituales que calcaron la iglesia de Éfeso? Bueno, Éfeso, su nombre lo dice, es relajado, ¿ya? Y si podemos ir rápidamente a las palabras que le dedica Jesucristo a esta iglesia, dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el misterio de las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de estos 7 candeleros, recordando que este es el misterio que está dando inicio a la dispensación gentil.
dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Aquí podemos apreciar rápidamente que tenemos, por así decirlo, contradicciones, porque al principio él está alabando el buen desempeño de la iglesia de Éfeso, pero ¿a quién les está hablando? Le está hablando al pueblo de Dios. Y cuando dice, pero tengo algunas cosas contra ti, él ya se está dirigiendo, aquí la revelación se está dirigiendo a otro grupo de personas, que está dejando su primer amor, que ellos ya no están haciendo las obras que está haciendo este grupo, como bien decíamos, influenciados por la unción del león. Ya está hablando de un grupo que está siendo influenciado por otra unción, por otro espíritu, un espíritu que, si pudiéramos avanzar un poquitito más adelante, es un espíritu casi idéntico o casi muy cercano a lo verdadero, porque cabalgó en un caballo blanco. Ya eso es para más adelante, amén. Pero podemos decir que ahí ya el Espíritu Santo empieza a identificar que hay dos espíritus cabalgando y características espirituales diferentes en la misma edad. Los que estaban bajo la unción del león estaban con el fuego del primer amor, predicando como un fuego abrasador, cubriendo el mundo entero para obtener cada vez más almas para nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado estaba comenzando un pequeño pensamiento que en el tiempo se transformaría en una doctrina y en el tiempo pasaría a ser incluso una persona física, que entraría... Hay un río que se está abriendo. Sí. Un tema muy interesante. Entonces, esas más o menos eran las características de la iglesia de Éfeso, las características espirituales. Pero estas características eran representativas de las edades que vendrían a futuro también en cada una de estas iglesias, de las iglesias que estaban en África. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, ¿cuáles eran las características, digamos, que marcaban a la ciudad de Éfeso? Ahora me dirijo a mi hermano David Octavio. ¿Cuáles eran las características que estaban marcando esta ciudad? Características sociales, culturales, políticas, económicas, etcétera. Bien, como dice David, es una edad que va a marcar o va a reflejar, ¿cierto?, sus características tales, sociales, económicas, culturales y religiosas, van a marcar este periodo de tiempo de la edad. Bien, ¿qué podemos decir de Éfeso? Éfeso es una ciudad que está en el Asia Menor, ¿ya? Geográficamente, lo que hoy día es Turquía, ¿ya? El país de Turquía, frente al mar Egeo, ¿bien? Bueno, el mar Egeo pertenece al mar Mediterráneo, ¿bien? Geográficamente, entonces, Turquía, a 6 kilómetros aproximadamente de la costa del mar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a conllevar eso? Bueno, o hablando un poquito de historia, cuando se surgió esta ciudad, surgió unos 1000 años antes de Cristo aproximadamente, pasó por varias etapas de reconstrucción también. Recordemos que es una ciudad, como bien les decía, que está a 6 kilómetros del mar, por lo tanto, tiene una característica muy importante de ser una ciudad mercantil, ¿bien? Por lo tanto, va a ser muy recorrido ese trayecto, ya que va a unir, y de hecho así es hoy día en Turquía, es el lugar donde une Europa con el Medio Oriente, ¿ya? Es una ruta comercial muy importante, por lo tanto nos vamos a encontrar que va a ser una ruta muy frecuentada por viajeros, por comerciantes, ¿cierto? Este lugar. Eso es una ciudad que marca un punto de unión
entre continentes, entre culturas, ¿verdad? Efectivamente, Y es efectivamente, interesante, Pedro. son interesantes esos detalles porque a su vez es la primera iglesia y es un punto de unión y un traslape en lo que vendría a ser, ¿cuánto se llama esto? Se me fue la palabra, hermano David, se me apoya, los gentiles, la, La plenitud la plenitud de los gentiles. de los gentiles. Eso es un detalle, los detalles que son ricos ver y apreciar que nosotros ahí nos encargamos en el programa Nuestro Mundo. Bien, mi hermano David, Así continúe es. narrándonos las características de esta ciudad. Bien. Como bien les decía, entonces, una ciudad que va a ser rica, muy, muy próspera por este intercambio comercial, está muy geográficamente muy bien localizada, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante destacar en ella? Es que en la ciudad de Éfeso está una de las 7 maravillas de la antigüedad, ¿ya? Eso es importante, es el templo que se construyó a Artemisa, y después que lo van a destacar es el templo a Diana. La religión que tenían este pueblo de Éfeso era una adoración a Artemisa inicialmente, que representaba una diosa de la fecundidad en el panteón griego. ¿Y qué es lo que es destacable en esto? Es que construyeron un templo gigantesco, Pedro, gigantesco, 127 columnas, aproximadamente el primer templo, con una altura de 13 metros de largo, y todo esto en mármol. Era un templo extraordinario, Pedro, era un lugar de frecuentación religiosa, ¿ya? En la antigüedad. Entonces es una ruta comercial y a la vez es una ruta de peregrinaje religioso en la antigüedad. ¿Bien? ¿Qué es lo que se puede destacar? Por ejemplo, hay un complejo que surge de ahí porque un hombre en la antigüedad quiso quemar el templo de Artemisa para darse a conocer, bien, para que su nombre quedara en la historia o ser famoso por esa razón. Bien, entonces que coincidió justo con el viaje de Alejandro Magno cuando estaba avanzando hacia el Medio Oriente. Él se encontró en Éfeso y vio que estaban reconstruyendo la ciudad. Cuenta la historia que ofreció su ayuda para reconstruir el templo de Artemisa, y los efesianos no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Éfeso, ¿cierto? Los efesianos le dijeron muy diplomáticamente que no podía un dios reconstruir un templo de otro dios, ¿ya? Para no mezclar estas religiones foráneas con las que estaban viviendo los efesianos. Bien, dicho lo anterior, entonces, de todas maneras, Alejandro apoyó la reconstrucción del templo de Artemisa, no cobrándole los impuestos correspondientes, ¿ya? Cosa que los ingresos fueran la reconstrucción del templo. El segundo templo fue más grande que el anterior, fue de 17 metros de altura cada una de las columnas. Hoy día queda una columna en el templo de Artemisa, pero fue considerado una de las maravillas porque era extraordinario. Imagínate ese templo con columnas de 17 metros construidas completamente en mármol, ¿ya? Realmente era majestuoso históricamente al abordar esta ciudad y este templo religioso, que posteriormente pasaría en honor a Diana, ¿cierto? Una deidad femenina. Entonces nos vamos a dar cuenta que una deidad femenina, ¿cierto? Van a acudir a este lugar y se hacían, aparte de estos rituales, eran centros de las sacerdotisas, prestaban, más bien dicho, ciertos servicios religiosos y sexuales en ese minuto. ¿Bien? Por lo tanto, como bien digo, es un lugar muy importante de peregrinación religiosa, es un lugar muy importante en términos económicos, comerciales, y un dato no menor, ¿cómo pasa Éfeso al poder romano? ¿Te acuerdas en el programa anterior, cuando nosotros estábamos viendo las bestias, la visión de Daniel? En el año 133 a.C., el rey Átalo III conquistó este lugar del Asia Menor, y al morir el rey de Pérgamo, era el rey de Pérgamo, conquistó Éfeso. En su testamento, en el año 133, legó tanto Pérgamo como Éfeso, lo legó a los romanos. Se los heredó a ellos. Y los romanos ahí tomaron poder de esta ciudad que no tenía ninguna relación con ellos, pero tomaron poder de Pérgamo y además de Éfeso.
¿Bien? De ahí surgen los derechos romanos que tiene Roma sobre Éfeso, sobre esta ciudad. ¿Bien? Entonces, mira qué importante destacar dos cosas. En Patmos, los romanos tomaron control de la isla, no tenía ningún interés económico esa isla, más bien fue usada para dejar a los prisioneros, ¿cierto? A los reos, pero Éfeso tenía un importante valor comercial, como ya bien lo dijimos, y era muy frecuentada por algunos emperadores, ¿bien? Fue una ciudad rica y tenían derechos sobre ella a través de este Átalo III, ¿bien? Eso es, Pedro, entonces, estas características ricas, religiosas, un centro de religión y de adoración a una deidad femenina, como originalmente fue Artemisa, y que después pasó a ser Diana, más conocida en la Biblia, ¿cierto? Pablo lo da a conocer porque él predica en el templo de Diana, y eso genera un tremendo conflicto en la sociedad, porque tenían, ya en ese tiempo vivían de las ventas de ciertos símbolos religiosos. ¿Bien? Eso es, Vamos señor. a ver características socioculturales de la ciudad de Éfeso. La verdad es bien, por todo lo que describía mi hermano, uno puede notar ahí que había una unión y una mezcla de varias culturas, ¿no? Podemos ver que estaba la invasión primera de la cultura greco-macedónica, luego la cultura greco-romana, también había un poco de dejo de Egipto, de Persia, y es interesante ver todo eso ahí en las ciudades. Hermano David, ¿me puede ayudar leyendo una cita que se encuentra en el libro de los sellos, de los 7 sellos, donde el hermano Branham habla de lo que ocurre al final o dentro de cada edad, de estas pestes que caen, si me pudiera ayudar leyendo esa cita? Amén. Amén. Dice en el primer sello, este libro, primer sello, página 115, párrafo 63. Fíjese bien lo que ocurre mientras avanzamos. Aquí está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. Primero, ¿qué sucede? Un sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta declarando una guerra. Una plaga cae y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora, ¿para qué es la guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado completamente, pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios y luego sale ante el pueblo después de que le es dado el misterio. Él sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? Él comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y a qué da lugar? A una guerra espiritual. Entonces Dios toma a su mensajero juntamente con los elegidos de esa edad y los pone a descansar. Luego él deja caer una plaga sobre todos aquellos que rechazaron, un juicio temporal. Y luego llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. ¿Ven? Y cuando él llega, la trompeta suena, él declara la guerra. Y luego, ¿qué sucede? Al final él es llamado de la escena. Y luego, cuando él ya no está, cae una plaga y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Luego él continúa con otra. Oh, es un plan magnífico. Una plaga cae y se abre una edad. Eso es lo que dice nuestro hermano Branham ahí en el primer sello. Amén. Es el año 165 aproximadamente de lo que después de Cristo, ¿no? De esta era común, digamos, del calendario gregoriano. Y aquí en una exposición de las 7 edades de la iglesia, el hermano Branham dice que la edad de Éfeso termina hasta el año 170 después de Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, me gustaría que en conjunto con nuestro hermano David Octavio, le diéramos un repaso rápido a algo que acontece en este tiempo. Roma es la que ocupa el mundo, digamos, el mundo conocido de la época, tanto como para los occidentales y medio, tanto de Asia Menor, Asia y el norte de África. Es Roma quien controla más o menos desde la actual Portugal e Inglaterra
hasta Egipto, Jerusalén, y delimitando con el río Tigris o el Éufrates, si no me equivoco, ¿no, David? ¿Verdad? Sí, correcto, con el Éufrates. Pero, y como su territorio es tan grande y vasto, hay muchas cosas que van aconteciendo, hay terremotos, erupciones de volcanes, y entre ellas se encuentra la erupción del volcán Vesubio, ¿verdad, mi hermano? ¿Qué nos puede comentar así rápido, muy rápido, sobre la erupción del Vesubio, mi hermano David? Bueno, esto comenzó, Pedro. A ver, ¿qué sería importante destacar acá? Roma, primero, en el 64, sufre el incendio de su ciudad. Entonces, eso devastó ya la ciudad de Roma, ¿ya? Y conlleva toda una reconstrucción. ¿Bien? Eso es lo primero. Lo segundo, Roma es, el 24 de agosto del año 79, erupciona el volcán Vesubio y destruyó por completo la ciudad de Pompeya. ¿Bien? Eso fue una catástrofe que dejó a una ciudad tal como estaba, como que no alcanzaron ni siquiera a darse cuenta de lo que les sucedió. Porque en el año, bueno, hemos visto últimamente las excavaciones, partieron desde el año 1700 algunas, y hasta la actualidad se han descubierto que las personas quedaron en la misma posición que estaban haciendo algo, unos comiendo, otros sentados. Fue algo inminente que sucedió y que en el minuto quedaron tal cual. Los tomó, ¿cierto?, en abrir y cerrar de ojos. Esta gente quedó, fue quitada, ¿cierto?, de la faz, por decirlo de alguna manera, tal como quedaron, en la condición que quedaron, ahí murieron. ¿Bien? Entonces, esta situación, que fue en el año 79, ¿cierto?, afectó muy fuertemente al Imperio Romano, y posteriormente nos vamos a dar cuenta que ya la plaga que da fin a esta edad es la plaga que algunos le llaman la plaga antonina o la plaga de Galeno. Claro, ahí es donde quería llegar. Fue en el año 165 donde cae la plaga andina, y por eso le había pedido a mi hermano que leyera esa cita del mensaje. Efectivamente, efectivamente. Qué maravilloso ver que termina la edad y al final de la edad cae esta plaga y el plan de Dios es perfecto. Bien, ¿qué podemos destacar acá? ¿Por qué se le llama la peste antonina, ¿cierto? O la peste de Galeno. Por dos cosas. Uno, porque sucedió justo en el periodo donde estaban gobernando, perdón, una diarquía. Una diarquía es un gobierno de dos personas, ¿bien? En ese minuto fue Lucio, el que gobernaba, y por otra parte estaba Marco Aurelio, es más conocido en la historia como el emperador filósofo. Bien, durante esta dinastía de los Antoninos, porque pertenecía a la familia de los Antoninos, Marco Aurelio, bien, se llega esta peste proveniente de Oriente, que fue un brote de viruela o sarampión que afectó a Roma y que dio muerte, dice la historia, a 2000 personas al día. O sea, es tan nefasta como la peste que tenemos hoy día, que está matando por miles a las personas. En ese minuto estaba matando a la población, 2000 personas morían diariamente. Por lo tanto, quedaron lugares deshabitados completamente en el Imperio Romano. Afectó incluso hasta los germanos y hasta la Britania. O sea, lo que hoy día sería Alemania y Inglaterra. Dice que es la primera gran peste que afecta de manera global al mundo, digamos, al mundo conocido. Eso es lo que cuentan los historiadores referente a esto, al mundo occidental. Es la primera gran peste que la afecta a todos. Correcto. Y un detalle para cerrar la idea, también se llama la peste de Galeno, porque Galeno fue un médico griego que reportó los antecedentes de esta peste y dio incluso los síntomas que tenía la gente, identificaba que al 9º día sufrían fiebre, diarrea, inflamación en ciertos lugares, y es por eso que podemos identificar que tuvo que haber sido un brote o de sarampión o de viruela en ese minuto. Bien, en honor a este doctor le llamaron la peste de Galeno, y en honor a los emperadores Marco Aurelio principalmente se le llamó como la peste antonina. ¿Bien? Amén. Bien, ya que estamos llegando al final, por eso es que queríamos cerrar con esto que lo consideramos muy importante.
Es en el año 170 donde se termina esta edad, la edad de Éfeso, y la edad que está bajo la unción del león. Y entonces, ¿qué es lo que nace? ¿Qué es lo que parte aquí? Una segunda edad, ¿no? Entonces, vemos parte del desarrollo de este plan perfecto de Dios con su iglesia, con su novia. Y bueno, hay tantas cosas ricas que nos gustaría abordar. Hay una pregunta, de hecho, que quedó ahí en el tintero que no se pudo realizar por causa del tiempo. Va de la mano con un tema que quizá vamos a estar abordando en unas semanas más, que es la restauración del árbol novia, ya que nuestro hermano hablaba acerca de esto, de las características espirituales que estaban sobre la iglesia de Éfeso, y que previamente a ello había una iglesia que era la iglesia de Alfa. Ahí nace una pregunta que sería extraordinario poder abordarla de alguna manera, y lo haremos en programas posteriores, que va sobre la restauración del árbol novia. Pero bien, ya que no vamos a entrar ahí, sí nos gustaría hacer un cierre con esto, ¿no? Nuestro hermano decía, hay un anuncio en el cielo, un sello es abierto, suena una trompeta, una plaga cae, se abre una nueva edad. Y se abre la edad de Esmirna, y es la edad que vamos a ingresar en nuestro próximo programa. Entonces nos gustaría invitar a nuestro hermano Ángel cierre del tema del programa del día de hoy, el tema de que fue la edad de Éfeso. Amén. Bueno, como tú dices, tanto por tocar que somos como buscadores de pepitas de oro, dice nuestro hermano Branham, y en este programa encontramos esas pepitas y tratamos de mostrárselas a ustedes para que se gocen con nosotros, así como nosotros realmente nos hemos gozado en la preparación y en la elaboración de este capítulo que les hemos entregado. No me queda nada más que recordarles y hacerles el hincapié, hermanos, que así como la recompensa que Dios le dio al que venciere en la edad de Éfeso, ¿qué haría? Comería del árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿quién es el árbol de la vida? Cristo. Y esos querubines que en Génesis 3, capítulo 3, versículo 23, 24, fueron puestos para guardar el árbol de la vida y que el hombre no volviera a comer de ese árbol. Esos querubines, si usted tuviera tiempo y los estudiaría, dicen que giraban en todas direcciones, dice la Biblia. ¿En cuántas direcciones tenemos? 4, ¿cierto? 4 direcciones. Entonces, ¿quiénes eran? Ni más ni menos que los mismos seres vivientes que ahora están haciendo al pueblo volver al árbol de la vida. Si aún tienes tiempo, porque aún hay tiempo, tú radio escucha que nos estás poniendo atención en este programa, quizás en tu casa, quizás en tu trabajo, quiero decirte que aún hay tiempo y esos seres vivientes están con una misión acercándote a comer del árbol de la vida. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. El árbol, dice, él mismo se consideró y se demostró como el árbol de la vida. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Dios te bendiga. Amén. Bien, hoy día pasamos bien rápido, corriendo, y ya estamos finalizando con la edad de Éfeso, y ingresando ya en la edad de Esmirna bajo la unción del buey, estas 3 edades que están bajo la unción del buey. Pero me gustaría así aclarar que esto no quiere decir que en el año 160 nace, ¿no?, el ángel. Recién ahí es cuando nace, digamos, un nacimiento natural, el ángel y el mensajero asignado para la edad. Este mensajero, este ángel, ya estaba viviendo, ya estaba trabajando, ya estaba en el campo. Y en el próximo programa vamos a estar hablando de este traslape que hay, tanto a nivel espiritual como a nivel del mundo secular, de la historia, ¿no? Porque hay muchas cosas que aconteciendo durante este tiempo, muchas cosas que son ricas de analizar, como el día de hoy, cuando estuvimos viendo detalles que de repente se pasan. ¿Dónde está ubicada la ciudad de Éfeso? Es extraordinario, donde Dios nos muestra lo rico y lo extraordinario y perfecto de su plan, que no era una ciudad cualquiera. Pudiera haber sido Roma la que nació, pudiera haber sido una ciudad de Grecia, pudiera ser Esparta, pudiera haber sido Corinto, pero no, era Éfeso, una ciudad que era en sí
un traslape, era así una unión entre dos mundos. Mire, detalles extraordinarios los cuales hemos visto en el programa del día de hoy. Esto fue Nuestro Mundo, una mirada a la historia a través de la Biblia y el mensaje. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego, que Dios les bendiga.